todos, hoy es martes, yo soy Jessie, están en Killer Queens y sí, en esta ocasión toca hablar de magia. ¿Qué onda con la magia? No sé qué onda con las demás chicas, yo la verdad es que sí me aloco un poco con este tema. Entonces, para no estarles dando un montón de videos y también no estarme alocando mucho con esto, les voy a estar hablando, en este primer video les voy a comentar de por qué he decidido meter la magia en ciertos mundos, en otros no. En el segundo ya les voy a dar elementos de que llego a ingresar en cuanto a magia en las historias, y ya en el tercer video les voy a dar algunos ejemplos en mis historias. Entonces, bueno, en este primer video, como les comenté, ¿no? ¿Por qué meto la magia en ciertos mundos y en otros no? En cuanto a mundos, la verdad es que yo sí estoy checando mucho el tema de la historia, ¿no? La trama en sí. ¿Por qué? Porque a veces siento que hay tramas que sí se prestan para que algunos personajes desarrollen habilidades o poderes, lo que ustedes quieran, o incluso que otros seres lleguen a desarrollar estos poderes, ¿no? Y hay otras historias que en donde no aplica. ¿Por qué? Porque se supone que se manejan o en un mundo más realista o en un mundo distópico, en donde se supone que las causas de la eliminación mundial es por otras cuestiones. O en el caso, por ejemplo, del terror, pues sí, ¿no? Me estoy checando esto de que como casi siempre me inclino a lo que es terror paranormal o que tiene que ver con criaturas sobrenaturales y todo eso. Puedo llegar a ver algunos detallitos, pero la verdad es que no ahondo mucho porque, como les digo, mis villanos, pues sí, son, ahora sí que se parece que al ser una novela de terror, pues son paranormales. Entonces, técnicamente, pues ahora sí que estamos hablando de demonios, de criaturas que a veces no tienen explicación, o si la tienen es muy vaga, porque se supone que ese factor misterio es lo que ayuda a darles como ese toque, ¿no? También más macabro. Entonces, la verdad es que sí hay ocasiones en las que sí digo, ok, la magia se aplica, o lugares donde digo, la magia no va aquí, entonces sáquese para otro lado. En el caso, pues sí, de las historias, casi siempre las que tienen que ver con fantasía o con fantasía ciencia ficción son en donde yo estoy metiendo magia. Pero ojo, las de fantasía ciencia ficción, les digo, la verdad es que sí lo meto con sus reservas. El ejemplo más claro es Estrellas Carmesí. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un mundo que se podría decir que se parece, es medio real, bueno, o sea, se parece al nuestro. Sin embargo, estamos viendo que en este mundo, pues sí, ¿no? Se está viendo justamente, ¿no? Este tema de la mitología, en donde voy explicando el por qué se están agregando estas personas con poderes a este mundo, ¿no? El por qué nacieron, cómo se originaron y todo eso. Entonces, les digo, depende mucho del tipo de historia, del tipo de personaje, porque algunos, por ejemplo, en el caso de magia y poderes y demás, la verdad es que sí estoy viendo, ¿no? También dependiendo del tipo de personalidad que a veces traen los personajes, son las habilidades que pueden llegar a desarrollar. Yo me baso mucho en eso, pero bueno, ya voy a ahondar más en ese tema, en el asunto de los elementos, ¿no? Entonces, hasta que llega este primer video, ya les comenté por qué agrego, ¿no? Bajo qué parámetros voy agregando el tema de la magia dentro de mis historias. Y pues nos vemos en el segundo video. Ahí ya les voy a estar contando lo de los elementos que llego a agregar en este apartado de magia. Nos vemos. Segundo video, y como les comentaba, aquí les voy a estar dando elementos que llego a meter para esto del factor magia. El primero sería este tema de que la magia, efectivamente, como les comentaba en el video pasado, yo la meto y tiene que ver con la personalidad del protagonista o los secundarios en cuestión. A veces sí la llego a meter, ahora sí que oponiéndose, ¿no?, a la personalidad, pero ahora sí que contadas ocasiones, y a veces lo hago más para que la historia de ese personaje en cuestión avance un poco más, ¿no? Y se vuelva mucho más interesante. ¿Por qué hago esto? Porque a veces sí se me hace medio raro, ¿no? Estar metiendo esta discordancia de los poderes con el personaje o con la personalidad del protagonista en cuestión, porque siento que no le da el suficiente valor, o como que a veces como que, no sé, siento que se
pierda un poco en eso. Pero les digo, a veces sí lo llego a hacer de esta forma, ¿no? Que choque porque sí es necesario dentro de la trama, no esta misma lucha contra uno mismo de decir, no, es que sé que estoy haciendo mal, o sé que no debe estar usando esto, o en algún momento me pasó algo malo y estoy usando un poder que se parece o que asemeja a lo que estuvo a punto de pasarme y no se vale, algo así. O sea, sí, a veces sí es necesario, ¿no? Pero a veces hay personajes que no necesitan tanto esto, o que su desarrollo es muchísimo más bajo, por ejemplo el caso de los secundarios. Entonces pues ahí sí intento inclinarme un poco más al tema de la personalidad, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, meto muchas limitantes en cuanto al manejo de poderes y demás, porque a veces siento que si no se le da un tope a lo que es la habilidad en sí, como que se vuelve medio aburrido, ¿no? El tema. Entonces, a veces, es más, algunos lectores me han dicho que a veces me pasa un poco con los límites, pero es que ustedes consideren en la vida real, si tú estás forzando demasiado, por ejemplo, tu cuerpo o tu mente, ¿qué ocurre? Llega un momento en el que te colapsas, que dices, es que yo no puedo, es lo mismo. Entonces, por eso yo hago lo mismo con el factor magia. La verdad es que sí intento manejarme mucho en cuanto a ese tipo de reglas, ¿no? Por ejemplo, a veces también, ahora sí que como tercer punto sería este tema de que a veces estas habilidades, a veces yo intento explicar el porqué de ellas, ¿no? Por lo mismo agrego la mitología, dando ciertos pincelazos, ¿no? De por qué está, por ejemplo, en este mundo hay magia y en este mundo no hay magia, toda esa cuestión, ¿no? Entonces intento agregar estos puntos, ¿no? Porque también no se vale de que nada más al ahí se va, ¿no? De decir, toma, ahí está, tienes magia, ahora pues úsala. Entonces, como que no, eso está raro. Entonces, no, yo prefiero dar un pequeño esbozo, aunque sea pequeñito, pero por lo menos que haya algo, ¿no? En donde se explique un poco más por qué está ahí la magia, ¿no? Y a veces también llego a meter poderes que pues chocan entre sí, ¿no? La verdad es que sí llego a meter todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, simplemente lo vamos en la vida real, ¿no? ¿Qué pasa cuando el agua y la electricidad se juntan, ¿no? Que está este inconveniente de que pues no pueden estar ahora sí que en sana convivencia, porque pues pueden provocar un accidente grave. Entonces, sí puedo llegar a meter incluso que, por ejemplo, alguien que maneje, no sé, agua y alguien que maneje electricidad, pues se pongan a mezclar ahí sus mentados poderes, ¿no? Y que hagan ahí alguna cosa toda loca. Sí puedo llegar a meter algo así, ahora sí que como fusiones, ¿no? Para ayudarse, por ejemplo, en una pelea fuerte o algo así, sí lo puedo llegar a meter. Y les digo, o sea, sí puedo meter algunas variantes, o puedo llegar a agregar detalles extra que sí digo, vale la pena que este tema de la magia se conozca. Le digo, ya sea porque importa en la historia, o porque es necesario en la trama de cierto personaje, o en la subtrama de algún secundario que, bueno, conforme vaya avanzando la historia se vaya siendo más importante, algo así. Pero bueno, estos son los elementos de los que, algunos, no todos, de los elementos que yo hago uso para agregar lo que es magia a mis historias. Entonces, vámonos al tercer video y ya les voy a estar dando unos ejemplos de qué onda, o sea, cómo estoy metiendo estos elementos ya a mis historias. Tercer video, como les comentaba, aquí ya les voy a estar platicando de este asunto de los ejemplos, cómo voy agregando esto, ¿no? De la magia y demás a mis historias. En el caso de la leyenda creo que es lo más notorio, ¿no? Porque ahí estamos viendo efectivamente los personajes que sus poderes pues claramente sí tienen que ver con su personalidad, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Lina, que estamos viendo que ella pues tiene este lazo con la vida y la tierra por lo que le está ocurriendo, y no les voy a dar spoilers, quédense con eso. Ella, como tiene este problema, pues sí, ¿no? Les digo, este lazo, y así es como va desarrollándose este poder hacia la tierra, ¿no? Hacia la vida y demás. O, por ejemplo, se me viene a la mente el caso de burro de Steve. Disculpen que le diga burro, pero es que ay, eso me da un montón de risa. Él, pues sí, ¿no? Su personalidad es más chispeante, más alegre, él es el alma del grupo. Entonces lógicamente pues él, ahora sí que lo que tuviera que ver con calor y fuego pues lógicamente iba más hacia él. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de Fabián, yo pongo ahí
ahora sí que el choque. ¿Por qué? Porque Fabián tuvo un accidente con veneno cuando era muy pequeño. Entonces le agarró un miedo, pero un miedo impresionante a toda clase de venenos, ya sea para cucarachas, para ratos, lo que sea, ¿no? Entonces, el que él desarrollara un poder como el veneno justamente, sí, ¿no? Sí, como que lo hace chocar y lo hace dudar porque dice, ay, no manches, no quiero usar esto porque me da miedo usarlo. Ahí les digo, ahí meto ya la contraposición. En el caso de Madison es lo mismo, porque por ejemplo, ella está manejando sombras, pero sabe que en su familia, nadie empezó con ese poder o nadie usaba ese poder. Por lo menos eso es lo que ella cree. Y conforme va avanzando la historia, vemos que efectivamente al principio ella sí se muestra decidida a hacer lo que le están exigiendo, a estar ahora sí que peleando, ¿no? De lucha, 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 lucha. Pero conforme avanza la historia vemos que ella ahora sí que en su interior guarda muchas cosas, cosas que no hizo, cosas que no dijo, que, o sea, como que poco a poco también la van, la hacen cuestionarse muchas cosas, ¿no? Al grado de decir, y de verdad tenía que volver, no era mejor que yo me quedara en donde estaba, porque pues estoy viendo cómo está la situación y en vez de mejorar parece que solo estoy empeorando todo, ¿no? Entonces sí, les digo, vemos trancazo en estos personajes que sí se pueden llegar a prestar bien con el tema de la magia, les digo, porque a veces tienen dudas de por qué usan sus poderes o por qué los tienen, o incluso tienen dudas de cómo vinieron estos poderes a ellos o por qué tienen estos poderes si nadie de su familia tenía estos poderes. Entonces pues sí, eso ya por un lado, ¿no? Por el otro, este tema de la mitología, de cómo voy agregando y explicando los poderes con la mitología, eso lo veo un poco más en Estrellas Carmesí, cuando se está viendo el asunto del pasado de los símbolos, cómo los hermanos pues bueno van recuperando recuerdos de cómo se fueron originando lo que son justamente los símbolos, cómo fueron ocasionándose, así que primero cómo nacieron y cómo se fue desencadenando lo que es su historia que los llevó bueno hasta donde están en ese momento. Les digo, son cositas, detallitos que la verdad es que yo siento le dan mucha más fuerza a la historia. Ahorita nada más les estoy dando estos ejemplos, bueno, nada más para así que esbozar lo que es la magia y cómo la voy agregando. Pero no son los únicos, agrego otro tipo les digo, de elementos, las mismas limitantes, sí las llego a agregar en las dos historias y en todas las historias que tienen que ver con poderes, llego a agregar mis limitantes porque son necesarias. En el caso de la leyenda, está este tema de que no se puede herir al mismo lugar en donde está el mundo, porque este mundo tiene vida, tiene conciencia, sí, tiene conciencia. No puedes herir a un familiar directo tuyo, no puedes herir a este mundo y tampoco puedes lastimar a inocentes porque en automático el cuerpo va a recibir daños y va a recibir daños de mucho cuidado. Eso es por el lado de la leyenda. Por el lado de Estrellas, no puedes estarte forzando a usar las fases porque así les llamo más bien al poder ahí. No puedes estar usando las fases de manera descontrolada porque efectivamente llegas a tener muchos problemas con ellas. En el caso de Nora vemos que, en el primer libro vemos que empieza a dudar de la misma realidad, ¿no? Porque ya no sabe si está soñando, si está en una visión, si de verdad está en la vida real. ¿Por qué? Por este asunto que le ocurre, ¿no? No les voy a estar comentando spoilers, no, nada de spoilers. Entonces quédense con eso, la verdad es que sí, voy agregando todos estos elementos y muchos más, ¿no? Si quieren que abonde un poco más en el tema de magia, pues bueno, ¿no? Ya saben, pueden estar dejando comentarios y demás y nosotras estamos checando. Pero por el momento, pues hasta aquí llegaría yo con mi explicación de magia. Espero que les haya gustado y pues me despido. Cuídense y es fuera.